Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas de la televisión turca. Hoy, mis queridos seguidores, les traigo una noticia que, les aseguro, hará que sus corazones den un vuelco de emoción, que los mantendrá pegados a sus pantallas y que, sin duda alguna, generará ríos de comentarios y especulaciones. Especialmente para aquellos que, como yo, vibran con la magia de las producciones turcas y profesan una admiración profunda por dos de sus talentos más arrolladores, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que voy a compartir hoy con ustedes es una auténtica bomba informativa, una de esas que agitan los cimientos de la industria y que nos hacen revivir pasiones pasadas de la forma más inesperada. Imaginemos la escena por un instante. Están ustedes navegando tranquilamente por Internet, quizás buscando una nueva serie para engancharse, una noticia que les saque una sonrisa o, quién sabe, algo que les deje con la boca abierta y con el pulso acelerado. De repente, sin previo aviso, ¡zas!, se topan con una portada. Y no una portada cualquiera, no una portada que para muchos podría helar la sangre, pero de pura felicidad y expectación, por supuesto. Porque sí, señoras y señores, la noticia que hoy desglosaremos es que Demet Özdemir y Can Yaman han vuelto a unir sus caminos, o al menos sus icónicos rostros y nombres, en una flamante revista que ha aparecido como por arte de magia en el panorama mediático, y créanme, no hablamos de una publicación efímera o de poca monta. Nos referimos a una revista que promete ser un torbellino de exclusivas, de entrevistas jugosas que prometen desvelar secretos y de momentos que nos transportarán de vuelta a esa química arrolladora que tanto nos cautivó y que, para muchos, marcó un antes y un después en el género. Por todo esto, si aún no lo han hecho y quieren estar siempre a la vanguardia de las noticias más jugosas y emocionantes, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por aquí. Su apoyo es fundamental para nosotros. Aquí, en nuestro canal, nos esforzamos por estar siempre al día de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, y esta noticia, créanme, es de esas que no se pueden, ni se deben, pasar por alto. Para entender la magnitud de esta noticia, es casi obligatorio hacer un viaje en el tiempo, ¿verdad? ¿Quién puede olvidar Erkencikus, conocido en muchos lugares como Pájaro Soñador? Esa telenovela que, capítulo tras capítulo, se coló en nuestros hogares y en nuestros corazones, robándonos el aliento y haciéndonos suspirar con cada mirada cargada de significado, con cada roce de manos, con cada declaración de amor que se sentía tan real como la vida misma. Demet Özdemir y Can Yaman, encarnando a Sanem y Can, se convirtieron en la pareja del momento, en el sueño de millones de fans que esperaban con ansias febril la llegada de cada nuevo episodio. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que trascendía la pantalla y se trasladaba inevitablemente a la percepción que teníamos de su vida real. Las redes sociales se incendiaban con cada fotografía que los mostraba juntos, alimentando sin cesar los rumores de un romance que muchos deseaban con fervor. Y aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente una relación seria y duradera, esa complicidad, esa química que desbordaban, era innegable para el ojo público y para sus seguidores más fieles. Y ahora, varios años después de que las aventuras de Sanem y Can llegaran a su fin en la pequeña pantalla, sus caminos se cruzan de nuevo, pero en un formato totalmente distinto, uno que promete refrescar esa memoria colectiva y avivar la llama de la nostalgia. Esta nueva revista sorpresa, de la que aún se conocen pocos detalles pero que ya ha generado un revuelo tremendo en Internet y en las redes sociales, los presenta juntos en su portada. Las primeras imágenes filtradas, esas que como siempre corren como la pólvora por Internet y se replican en segundos, muestran a Demet y Can luciendo espectacular, derrochando esa actitud magnética y esa presencia arrolladora que los caracteriza y que los ha llevado a la cima del éxito. La portada, si los rumores que circulan y las filtraciones no mienten, está cargada de intriga y promete desvelar mucho más que unas simples fotografías. Se habla de una entrevista conjunta en la que ambos abordan de manera profunda y personal su experiencia en Erkencikus, cómo fue trabajar juntos, qué significó ese proyecto tan icónico para sus respectivas carreras profesionales y, por supuesto, cómo vivieron la explosión de fama que éste les trajo. Pero no solo eso, los rumores apuntan a que también podrían estar compartiendo reflexiones sobre sus proyectos actuales y futuros, sobre sus vidas fuera de los focos, sus aspiraciones y sus desafíos. Y quién sabe, quizás hasta se animen a compartir alguna anécdota inédita, algún recuerdo especial que nos deje con la boca abierta y con ganas de más. Imaginen por un momento el potencial inmenso de esta colaboración,
incluso en este formato de revista. Demet Özdemir, una artista que ha seguido cosechando éxitos y demostrando su versatilidad en series aclamadas como Doğduğun Kaderindir y *Aspettikleri, ha probado ser mucho más que una cara bonita. Ha demostrado una capacidad actoral impresionante y un talento que va más allá de la interpretación, consolidándose como una artista completa, con una presencia escénica formidable y una habilidad innata para transmitir emociones que la han catapultado a la fama internacional. Por su parte, Can Yaman, tras el descomunal éxito de Erkenci-Kuş, ha continuado explorando diferentes géneros y apostando por proyectos ambiciosos, incluso aventurándose en producciones internacionales y ampliando significativamente su legión de seguidores a nivel mundial. Su carisma es indudable, su físico imponente y su energía en pantalla, arrolladora, capturando la atención de audiencias de todas las edades y culturas. La combinación de ambos en un mismo proyecto, incluso en este formato de revista, es una apuesta segura para captar la atención de miles, si no millones, de fans. Es una estrategia brillante para reconectar con ese público masivo que tanto los apoyó y que sigue guardando con cariño la inolvidable historia de Sanem y Can en su memoria. Piénsenlo bien, la nostalgia juega un papel crucial en este tipo de reencuentros mediáticos, pero también lo hace la curiosidad intrínseca de saber qué ha sido de ellos, cómo se llevan actualmente, si han mantenido el contacto o si sus caminos se han cruzado de alguna otra manera desde entonces. Todas estas preguntas que estoy segura muchos de ustedes se hacen, podrían tener respuesta en esta codiciada publicación. Además, el hecho de que se trate de una nueva revista sorpresa, añade un elemento adicional de misterio y emoción. No ha habido grandes anuncios previos, no se ha anticipado durante semanas con campañas de expectación. Ha aparecido de repente como un regalo inesperado, un detalle que demuestra que a pesar del tiempo transcurrido desde su último trabajo juntos, la conexión y el interés que generan Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo extremadamente relevante y capaz de generar un impacto mediático considerable. Y para nosotros como creadores de contenido que amamos desgranar cada detalle de la vida y carrera de nuestras celebridades favoritas, esto representa una auténtica mina de oro informativa, un tesoro de contenido fresco y emocionante. Creo que es fundamental recordar el impacto colosal que tuvo Erkenci-Kuş en la audiencia a nivel global. No fue simplemente una telenovela romántica más, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Presentó un tipo de narrativa fresca, innovadora, con personajes complejos y situaciones que resonaban con la realidad y las aspiraciones de muchas personas, especialmente de un público joven y conectado. Y en el corazón de todo ese torbellino de emociones, estaban Demet y Can, con su química deslumbrante, sus actuaciones convincentes y la magia que desprendían en cada escena. Nos hicieron creer en el amor eterno, nos hicieron reír a carcajadas, nos hicieron llorar de emoción. Y esa magia, aunque haya pasado el tiempo, sigue viva y presente en la memoria colectiva de sus fervientes seguidores. Ahora, con esta aparición conjunta en una revista, se abre un nuevo e intrigante capítulo en su historia mediática. Es una oportunidad de oro para verlos interactuar de nuevo, para escuchar sus voces, para conocer sus perspectivas actuales sobre la vida, la fama y la industria del entretenimiento. Es como si nos brindaran una segunda oportunidad para revivir esa conexión especial, pero desde una óptica diferente, desde la madurez y la valiosa experiencia que ambos han acumulado en sus exitosas carreras desde entonces. Las redes sociales, como era de esperar, ya están que arden. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman se han disparado en popularidad, alcanzando las tendencias mundiales en cuestión de horas. Los comentarios se multiplican exponencialmente, llenos de ilusión, de preguntas curiosas, de especulaciones fervientes. No puedo creerlo, tienen que hacer otra serie juntos, por favor, qué ganas de leer la entrevista y saber qué piensan de todo, son solo algunos de los miles de mensajes que inundan plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Y es que, seamos sinceros, la posibilidad de que ambos compartan sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en un mismo espacio es algo que muchísimos fans llevaban tiempo esperando y deseando. Analizando un poco más a fondo, esta estrategia de aparecer juntos en una revista, incluso si no hay un proyecto de actuación concreto de por medio, es tremendamente inteligente desde un punto de vista mediático. Mantiene viva la llama de su popularidad, genera contenido de alto valor para la prensa del corazón y los canales de entretenimiento, y les permite conectar con su base de fans de una manera directa y personal, a pesar de la distancia. Es una forma de enviar un mensaje claro a sus seguidores y a la industria:
aquí seguimos siendo relevantes, y seguimos teniendo mucho que ofrecer. Y para aquellos que se preguntan con esperanza si esto podría ser un preludio, un primer paso hacia un nuevo proyecto de actuación conjunto, bueno, la esperanza es, efectivamente, lo último que se pierde en este apasionante mundo del entretenimiento. Aunque no haya absolutamente ninguna confirmación oficial al respecto, en el dinámico y a menudo sorprendente universo del espectáculo, cualquier cosa es posible. Imaginen la expectación masiva, la conmoción global, si llegaran a anunciar que están trabajando juntos en una nueva serie de televisión, o en una película. Sería, sin duda alguna, uno de los eventos mediáticos y cinematográficos más esperados del año. Pero mientras tanto, esta revista actúa como un delicioso y prometedor aperitivo, un festín para la vista y para la mente de sus seguidores. Me gustaría animarles a todos ustedes, mis fieles seguidores, a que busquen esta revista tan pronto como les sea posible. Si ya está disponible en su país, no duden ni un instante en hacerse con un ejemplar. Y si aún no ha llegado a sus mercados, estén muy atentos a las tiendas, a las librerías o a las versiones digitales que seguramente estarán disponibles pronto. Merece la pena, créanme, echarle un vistazo, no solo por admirar sus espectaculares fotografías y su innegable atractivo, sino sobre todo por el contenido exclusivo y las reflexiones profundas que prometen ofrecer. Es una oportunidad única para escuchar de primera mano, directamente de ellos, qué tienen que decir sobre su pasado icónico, su presente lleno de éxitos y, quién sabe, quizás alguna pista sobre su futuro. En definitiva, la noticia de que Asterisco de Method de Mir y Kanyaman vuelven a aparecer juntos, esta vez en una revista sorpresa que ha revolucionado el panorama mediático, es algo que ha encendido la chispa de la emoción. Ha avivado la llama de la nostalgia para los incondicionales fans de Asterisco, Erkenzikus, ha despertado la curiosidad de muchos otros que quizás no los conocían en profundidad, y ha demostrado una vez más el poder de atracción y el magnetismo de esta carismática pareja que dejó una huella imborrable en la televisión y en el corazón de sus seguidores. Es un recordatorio palpable de la huella que dejaron en la industria y de la conexión especial que establecieron con su audiencia, una conexión que trasciende el tiempo y las pantallas. Y quién sabe, quizás este sea solo el principio de algo aún más grande y emocionante. Para cerrar, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hoy en este vídeo. Espero sinceramente que la información compartida y la emoción que esta noticia ha generado hayan sido de su total agrado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta inesperada aparición conjunta. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué es lo que más esperan leer en esta entrevista? ¿Qué les gustaría que dijeran? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus puntos de vista y sus expectativas. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran y merecido me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes crean que les interesará esta noticia, para que nadie se quede fuera de esta emocionante conversación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo. No esperen más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones, ni esta ni ninguna otra sorpresa que tengamos preparada para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y muchas más sorpresas. Hasta pronto.